Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. 3, 2, 1 segundo. I'm looking like money. Now make it rain on 'em. Hola, ¿qué tal compañeros? Licenciada, mi nombre es Edith Delcy Acosta. Hoy vamos a hablar acerca de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia. El objetivo de esta ley es desarrollar disposiciones que tengan que ver con regular todo lo que son al momento de realizar un cambio de precios. El artículo número 2 nos habla acerca del ámbito de aplicación y es que alcanza cualquier operación que se realice entre las personas que son naturales o jurídicas, domiciliarias o residentes dentro de nuestro país, Honduras. El artículo número 3 nos define algunos conceptos claves. El primero de ellos es la nula tributación. Nos dice que es la imposición de tributos nulos o tan solo que son nominales por parte de la jurisdicción. El segundo es las operaciones vinculadas. Como se dice que es vinculada, se habla de dos empresas que están relacionadas entre sí. Y las operaciones no vinculadas es lo contrario. Hablamos de los establecimientos permanentes. También nos habla el artículo número 4 acerca de la definición del establecimiento permanente. Y nos dice que es un lugar fijo de negocios donde una persona natural o jurídica domiciliaria en otro estado realiza todo aparte de su actividad dentro de nuestro país. El artículo número 5 nos habla de la determinación de la renta bruta. Básicamente las rentas son de las agencias, sucursales o empresas que son del extranjero pero que están en nuestro país. Básicamente son aquellas que son originadas por actividades desarrolladas por bienes que hayan sido asignados o establecidos permanentemente utilizados por él. El artículo número 6 habla de la determinación de la renta neta gravable. Básicamente es cuando se determina, deduciendo toda su renta bruta, el importe de los gastos ordinarios y las necesidades en la generación de las rentas gravables del periodo contributivo, debidamente comprobados o debidamente pagados. El artículo número 7 nos habla de la tributación de las personas naturales y jurídicas no residentes o no domiciliarias en Honduras a través de los establecimientos permanentes. Estamos hablando de aquellas personas naturales o jurídicas que no están establecidas en Honduras y que tengan ingresos de fuentes hondureñas a través de los establecimientos permanentes en Honduras. También ellos empezarán a tributar de conformidad a lo establecido anteriormente en el artículo número 5 de la ley sobre las rentas y las reformas que tiene cada uno. Hablamos de facultades de dirección ejecutiva de ingreso en nuestro país, es decir, las DEI, en materia de precios de transferencia. Básicamente aquí nos interesa más porque cuando nos hablamos de la dirección ejecutiva de ingresos, dentro de la ley establece que está facultada para aplicar lo que sería el presente reglamento y la asignación de todos los activos de cualquier clase que se deba, ya sea corporales o incorporables. Pero teniendo en cuenta los siguientes casos. Número 1, que sea asignación de activos frecuentes efectuadas por la matriz extranjera o del establecimiento permanente que esté situado dentro de nuestro país. El segundo sería la asignación de todos los activos que estén permanentes situados en Honduras. El segundo sería la asignación de activos efectuados por el establecimiento permanente también, como lo habíamos dicho. Ya sea que este último se encuentre ubicado en el país o fuera de nuestro país. Cuando hablamos de términos aplicables en el reglamento, todo reglamento debe tener algunos términos que se deban cumplir en base de lo que está escrito. Primero que nada debemos de hacer lo que sería los principios de libre o plena competencia. Los precios de transferencia son los precios que se pagan o se están cobrando cuando
las partes relacionadas o vinculadas dentro de o fuera del país, es decir, cuando cuando viene algún dinero y se deba de hacer una transferencia bancaria o se hace una diferencia entre dólares y lempiras, se hace un cambio de dinero. Una persona natural y jurídica residente o domiciliaria en nuestro país y una persona ya sea natural o jurídica que esté amparada por el régimen especial de todo lo que goce de los beneficios fiscales, es decir, de aquella persona que al momento de que tenga este régimen especial pueda gozar de todos los beneficios fiscales. El 3 es una persona natural jurídica o residente domiciliaria en Honduras que reside de nuestra parte y que esté vinculada también con lo que se ha catalogado como el paraíso fiscal. Artículo número 13 básicamente habla de las transacciones con personas naturales o jurídicas domiciliarias residentes o en paraísos fiscales. Vamos a ver qué son paraísos fiscales y qué son aquellos países que son territorios que buscan la forma de cómo atraer lo que sería el capital o el dinero para establecer un modelo fiscal privilegiado o de baja de nula tributación a personas que son naturales o jurídicas. La obligación para efecto fiscal de la facultad de la administración tributaria nos dice el artículo número 15 que hay que hacer una obligación para efectos fiscales. Las personas naturales o jurídicas deben de estar realizando lo que serían operaciones comerciales y financieras por parte de las personas naturales o jurídicas, siempre que estén amparados por los regímenes especiales que gocen de los beneficios fiscales, como lo había mencionado anteriormente. El artículo número 16 habla de la facultad de la tributación, ejerciendo la fiscalización, siguiendo todos los procedimientos establecidos ante la ley de las leyes tributarias vigentes, siempre que éste podrá realizar ajustes en los montos declarados en concepto de que tenga que ver con ingresos, gastos deducibles, costos, utilidades o pérdidas de la declaración del contribuyente. El artículo número 17 habla del análisis de cómo comparar algunas de las estrategias. Primero que nada, es la comparación de algunas estrategias o de transacciones entre las empresas relacionadas. A esto se le denomina como transferencias controladas. La transferencia entre empresas independientes que son las no controladas. Los factores de comparabilidad, esto los habla el artículo número 19, para determinar si dos o más operaciones son comparables, se deben de examinar los factores comparativos siguientes. Número 1, que sean las características de los bienes o los servicios transferidos. Número 2, las funciones ejercidas deberán de ser con respecto a todas las actividades operacionales que se realicen, siempre y cuando los activos sean considerados o utilizados como riesgos que son asumidos dentro de la empresa. El artículo número 20 nos habla acerca de la información. Asimismo, se puede utilizar información de 5 años o anteriores con el fin de determinar todo lo que se relacione con orígenes de pérdidas declaradas cuando las mismas son parte de otras pérdidas generadas en las transacciones comparables, o a veces se relaciona con resultados condicionales o condiciones que tengan que ver concretamente con los años anteriores. Bueno, estos serían los primeros artículos. Ahora mi compañera les va a explicar los que hacen falta. Artículo 21 del valor de mercado y su determinación. Cuando el valor convenido entre las partes relacionadas se encuentran dentro del rango de precios libres y competencias, en el mismo se considera valor pactado a valor de mercado y no deben de practicarse los ajustes previstos en una operación con: número 1, las partes relacionadas o vinculadas; número 2, las personas naturales o jurídicas amparadas en regímenes especiales que gocen de los beneficios fiscales; número 3, las personas naturales o jurídicas residentes o domiciliadas en países catalogados como paraísos fiscales. Para la determinación del valor de mercado se debe realizar una evaluación de las transacciones ejecutadas de conformidad a la siguiente: evaluación de cada transacción por transacción. En todos los casos incluyen aquellos en variaciones transacciones hayan sido contratadas de forma integrada, corresponde a efectuar una evaluación separada de la misma a fin de determinar independientemente el valor de mercado para cada elemento, para posteriormente determinar si el valor de la transacción de forma integrada sería el que hubiese acordado las partes independientes y exceptuando lo descrito en el numeral 2 del artículo.
Número 2. Evaluación del conjunto usado mismo. Acá es donde se procede en los casos de su naturaleza, estructura, operativa o divisibilidad, las transacciones que se pueden encontrar estrechamente relacionadas o se trata de las operaciones continuadas en las que no es posible ejecutar una evaluación independiente de cada transacción. Título número 6. De los métodos de valoración hablaremos sobre el artículo 22, el método de valoración más apropiado. Acá se puede entender por un método más apropiado aquel que mejor refleje la realidad económica de la transacción realizada. A tal fin se le puede considerar entre otros aspectos el método que 1. Mejor se adecue o se aplique con el giro del negocio, la estructura empresarial o comercial de la empresa o la entidad. 2. Que cuente con la información a juicio de la dirección ejecutiva de los ingresos, que sea fiable, razonable y que esté disponible para su adecuada aplicación y justificación. 3. Que contemple grado de comparabilidad entre las partes, transacciones y funciones, así como entre las operaciones vinculadas y operaciones no vinculadas, incluyendo la fiabilidad de los ajustes de comparabilidad que en su caso sean necesarios para poder eliminar las diferencias entre las operaciones. 4. Que requiere el mejor nivel de ajustes de efectos para poder eliminar las diferentes existencias entre los hechos, las situaciones comparables. La persona natural o jurídica notificará por escrito a la Dirección Ejecutiva de Ingresos el método seleccionado, siguiendo el principio del mejor método de conformidad y las prácticas y costumbres generales de cada método, mercado y las circunstancias del caso, y siempre y cuando la notificación. Artículo 23. Es el método en materia de precios de transferencia. Son los métodos en materia de precios de transferencia para poder determinar el valor en las operaciones comerciales y financieras en condiciones de libre o plena competencia, que son las siguientes. 1. El método del precio comparable y no controlado. Número 2. El método del precio de reventa. El 3. El método del costo adicionado. Y el 4. El método de distribución de utilidades. El 5. El método del margen neto de las transacciones. 6. El método alternativos aplicables. Estos son los métodos que les vamos a seleccionar el más adecuado para la empresa. Artículo 24. Es la aplicación de estos métodos. La Dirección Ejecutiva de Ingresos debe evaluar si el método aplicado por el contribuyente es el más adecuado de acuerdo con el tipo de transacción realizada, el giro del negocio, la disponibilidad y la calidad de información, grado de comparabilidad entre las partes, transacciones y funciones y el nivel de ajustes relacionados a efectos de eliminar las diferencias existentes entre los hechos y las situaciones. Título 7 del rango de libre competencia. Aquí hablaremos del artículo 25 del rango de los precios en libre competencia. Acá es un intervalo de indicadores financieros más relevante como ser los precios, los márgenes, los porcentajes de beneficio que se obtienen en aplicar el método de materia de precios de transferencia más apropiado a un número de operaciones no vinculadas, cada una de ellas con un grado de comparabilidad relativamente equivalente a la operación vinculada de acuerdo al análisis de comparabilidad ejecutado. Artículo 26. Cálculo de rango de precios de libre competencia, que era lo que hablábamos en el artículo 25. El cálculo de rango de precios de libre competencia tomamos en consideración el rango intercuartil y la medida acorde con los métodos estadísticos y la ciencia económica estadística que se hará con la conformabilidad. En el artículo 29 hablaremos de la información de operaciones efectuadas con partes relacionadas o vinculadas o personas naturales o jurídicas amparadas en regímenes especiales con beneficios fiscales. El contribuyente debe disponer de la información y el análisis suficiente para que las condiciones de sus operaciones con las personas, tanto naturales como jurídicas, estén relacionadas o vinculadas con aquellas amparadas en regímenes especiales que puedan gozar de los beneficios fiscales.
Estas pueden estar de acuerdo en la disposición de la Ley de Regulación de Precios o de Transferencia y en el presente reglamento. En el artículo 30 está la declaración informativa en materia de precios de transferencia. Aquí es para los efectos de aplicación del artículo 17 de la ley a partir del periodo fiscal 2014, se debe presentar ante la Dirección Ejecutiva de Ingreso, considerando la información del periodo fiscal anterior, una declaración informativa a través del formulario denominado Declaración Jurada Informativa Anual sobre los precios de transferencia. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta son los siguientes. 1. Las personas naturales o jurídicas, categorizados como medianos o grandes contribuyentes que realicen operaciones comerciales o financieras con partes relacionadas o vinculadas. 2. Las personas naturales o jurídicas que realicen operaciones comerciales o financieras con aquellas amparadas en regímenes especiales que puedan gozar de los beneficios fiscales. En 3 tenemos las personas naturales o jurídicas que realicen operaciones comerciales o financieras con partes relacionadas o vinculadas residentes en países catalogados como paraísos fiscales. Y la cuarta, que es aquellas personas naturales o jurídicas que puedan realizar operaciones comerciales o financieras con partes relacionadas o vinculadas dentro de un mismo periodo fiscal en un monto acumulado que sea superior o que determine la Dirección Ejecutiva de Ingresos mediante un acuerdo de carácter general. Artículo 31, que es el contenido y plazo del mecanismo para poder ejecutar la declaración jurada informativa anual sobre los precios de transferencia. En esta declaración jurada informativa anual sobre los precios de transferencia, contendrá la información referente al detalle de cada transacción u cooperación o comercial o financiera ejecutada en el periodo fiscal anterior, así como la identificación de las partes relacionadas o vinculadas con aquellas amparadas en los regímenes especiales con los beneficios fiscales. El plazo para presentar la cita en la declaración jurada será la conformidad a lo siguiente: 1. Contribuyentes con periodos fiscales que coincidan con el año civil o calendario. Del 1 de enero al 30 de abril o siguiente del día habitual del año, contribuyentes con periodos fiscales especiales a más tardar dentro de 3 meses siguientes al cierre del periodo fiscal. El mecanismo para ejecutar la cita declarada jurada será a través de las distintas aplicaciones de tecnología de información que sean estructuradas dentro de los datos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, para que puedan establecer del efecto la declaración jurada informativa correspondiente del periodo fiscal del 2014 debe presentarse a más tardar dentro de los 3 meses, posteriormente a la publicación del presente reglamento en el Diario Oficial La Gaceta. Artículo 32. Estudio en materia de precios de transferencia. En este, los contribuyentes sujetos a la aplicación de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia deben entregar la Dirección Ejecutiva de los Ingresos, cuando así sea solicitado, un estudio en materia de precios de transferencia que contenga por lo menos los siguientes: A. Las actividades y funciones desarrolladas por el contribuyente. B. Los riesgos asumidos y activos utilizados por el contribuyente en las relaciones de dichas actividades y funciones. C. El detalle de los elementos de documentación, circunstancias y hechos valorados para la justificación de los precios de los montos entre partes. D. Detalle y cuantificación de las transacciones realizadas por una empresa relacionada. E. La identificación de los sujetos relacionados a los que se realizaron las transacciones que se declararan. El método de valoración utilizado, indicado y las razones fundamentos por los cuales se le considera como el método más apropiado. G. La identificación de cada una de las operaciones comparables y de los factores de comparabilidad. Artículo 33, que es la información probatoria de la administración tributaria.
Para la aplicación del principio de plena competencia, la Administración Tributaria puede utilizar la información tanto propia como de terceros, conforme lo dispuesto en el Código Tributario y además marco legal que rige el sistema tributario en Honduras. De los acuerdos de precios anticipados, en el artículo 34, acuerdos de precios anticipados, está lo que es la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en donde debe de definir mediante acuerdo al carácter general del procedimiento para poder celebrar los acuerdos de precios anticipados con los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Título 10 de las infracciones y el régimen de sanciones. Artículo 35. Las infracciones constituyen infracciones tributarias en efecto de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia y de este reglamento. 1. No aportar o aportar con datos falsos o manifestante incompletos o inexactos información y documentación en que en el momento se exija por la Administración Tributaria. 2. Declarar en cualquier ejercicio una base imponible inferior a la que hubiera correspondido debido a una valoración convenida distinta de la que habría acordado en circunstancias comparables de las partes independientes, salvo que exista una documentación que compruebe o justifique. 3. Cualquier otro incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente ley. 2. La infracción descrita en el numeral 2 del artículo anterior es sancionado con una multa del 15% calculado entre el importe del ajuste realizado por la Administración, en caso de que esta conducta se acompañará de en el numeral del artículo anterior. La sanción anterior por ambas infracciones se elevará al 30% o $20,000 de los Estados Unidos de América, pagaderos en su equivalente en lempiras, a que sea mayor. La tercera, la infracción descrita en el numeral 3 del artículo anterior, es sancionado con una multa de $5,000, pagaderos en su equivalente en lempiras. Artículo 36. Régimen sancionador. Las infracciones tributarias descritas en este artículo anterior son sanciones de acuerdo a los siguientes criterios. 1. La infracción descrita en el número 1 del artículo anterior es sancionado con una multa de $10,000 de los Estados Unidos de América, pagaderos en su equivalente en lempiras. Título 11. Disposiciones generales. En el artículo 37, sistemas electrónicos o métodos telemáticos, se faculta a la Dirección Ejecutiva de Ingresos para que desarrolle o aplique los diferentes sistemas que sean electrónicos y métodos telemáticos que faciliten la fiscalización y la presentación de la información de los contribuyentes. Artículo 38. Referencia técnica de la materia de los precios y de transferencia. Como referencia técnica para la disposición de este reglamento, se debe utilizar las directrices en materia de precios de transferencia a la empresa, multinacionales y administraciones tributarias aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la medida en que las mismas sean congruentes con lo establecido en el marco legal que norma el sistema tributario de Honduras. Artículo 39. Reserva de información. La información contenida dentro de este estudio de materia de precios de transferencia debe de ser custodiada por el Departamento de Fiscalización Internacional de Precios de Transferencia y la Administración Tributaria, la cual será utilizada únicamente y exclusivamente para fines tributarios y no debe ser divulgada ni publicada de conformidad a lo establecido en las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, sea pública y además marco legal aplicable. Artículo 4. Vigencia. En el presente reglamento entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Y bueno, compañeros y licenciada, esta fue mi parte de los artículos más importantes que tomé y pues espero y les guste y muchísimas gracias.